Estás en El Rincón de Barton, tu podcast sobre el cine y el universo de Tim Burton. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Rincón de Barton. En esta ocasión vamos a hablar de algo que es muy típico bartoniano y algo que yo creo que es una de las cosas que más caracteriza el cine de Tim Burton, que son sus personajes y pues sus características y su personalidad. He decidido traeros los outsiders sociales esta vez porque creo que es un tipo de outsider de marginado que es bastante común en sus películas. Os recuerdo que en otras ocasiones hemos hablado de los outsiders en general en el cine de Tim Burton, de cómo nos encontramos con ese personaje típico cliché bartoniano que es un marginado. Y también, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de los marginados, pero del inframundo. Así que échale un vistazo por ahí a los históricos, a la lista que haya, tanto en iVoox como en YouTube. Los outsiders de tipo social son los que precisamente no encajan en esta sociedad y su mayor problema obviamente va a ser con las relaciones interpersonales y con la sociedad en general y con esas ideas en general que tenemos. Diría que es el tipo de outsider más numeroso. Y algunos de estos personajes los conocemos en películas como la de La Gran Aventura de Pee-wee, en Batman, Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood o Charlie la Fábrica de Chocolate. Vamos a empezar con Pee-wee, de la película de La Gran Aventura de Pee-wee, que por cierto, si no la habéis visto, recomiendo que lo hagáis. Está muy chula, es muy divertida y es la primera obra de cine que tiene Tim Burton. Pee-wee es un marginado, pero clarísimamente es un marginado, o sea, no es... que es que no hay dudas ninguna. Es solitario, se cree rebelde, va en contra de las normas, es un personaje bastante infantilizado porque es verdad que viene de que Pee-wee en Estados Unidos ya era un personaje de referencia y creo que tenía una serie, pero quería hacer películas de ese personaje y pues de ahí viene. La gente apenas realmente le conoce, pero él tampoco muestra mucho interés en que le conozcan y en conocer al resto. Es más, logra más relación con los extraños que va conociendo en su aventura por el camino y demás que con sus propios vecinos. Y tiene un arco de personaje que no evoluciona. ¿A qué llamamos arco de personaje? Los personajes en las películas o en las historias como en los libros siempre van a tener como una evolución personal, una historia interior. Nosotros normalmente en las películas tenemos una trama, una historia general que nos da la película, pero luego los personajes tienen historias interiores y tienen tramas interiores. Por eso lo llamamos arco de personaje, porque normalmente suele evolucionar y para que quede más imaginativo y demás, pues se le diferencia llamándolo como con arco. No evoluciona porque es una línea en el tiempo que permanece estable, es una línea recta. Después, en Batman vamos a tener dos outsiders sociales. El propio Batman, que tiene dos personalidades. Por el día es un multimillonario tímido, antisocial, pero por la noche es un héroe o antihéroe, porque creo recordar que Batman está calificado ya como antihéroe, aunque había división de opiniones. Se toma la justicia por su mano y actúa detrás de una máscara. Él lo que busca en realidad es la venganza, se mueve por sus propios motivos morales y no encauza la sociedad. Es verdad que lo vemos como un poco héroe, pero en realidad lo que está haciendo es tomarse la justicia por su mano y hacer lo que a él le parece bien por sus propios principios, no pensando en general en la sociedad. Y Batman obviamente tampoco evoluciona. El Joker tiene aparentes y numerosos problemas psiquiátricos
y está en aparente soledad, pero yo diría que luego en realidad no tanto. No entiende a la sociedad, pero se rodea de los suyos, ¿no? Y busca como ese grupito donde sentirse seguro y donde sentirse acomodado. Además busca la maldad todo el rato, está obsesionado obviamente con Batman y igual que Batman lo que le pasa es que persigue sus propias motivaciones morales y personales. Este personaje tampoco evoluciona. En Eduardo Manos Tijeras nos quedamos con un personaje principal, Eduardo, que está solo en el mundo y obviamente cuando estás solo en el mundo y no te has relacionado, pues eres asocial, no sabía cómo relacionarse realmente con la gente porque crece solo y crece solo con su padre, Vincent Price, que por cierto próximamente vamos a hablar de Vincent Price, no os lo perdáis. Y este personaje, Eduardo, es sensible, es frágil, está perdido en ese mundo exterior del cual él no conocía nada porque él vivía en esa especie de casa-castillo y por supuesto pues no tiene conocimientos de lo que es la sociabilidad. Tiene un don para el arte, ¿no? Que es como algo más sentimental, es algo del alma, es emocional y no relacional. Eso junto a su inocencia pues lo convierte en una herramienta de usar y tirar, pero totalmente para todo el vecindario y para todo aquel que se cruce con él, porque no hay nada más útil para alguien malvado que la inocencia. Primero le quieren, primero se interesan por él, pero luego realmente cuando ven que ocurre algo o que no le llegan a comprender o cuando ven que ya no les sirve, pues se arrepienten y le quieren echar del vecindario, se echan encima de él o contra él y es todo un lío. Entonces, su arco evoluciona. Es un arco de personaje muy, muy diferenciado del resto porque es un círculo, ¿vale? Vamos a imaginárnoslo así. ¿Por qué? Porque de primeras él como personaje avanza en su trama interior, en su historia interior, puesto que sale de donde está y comienza a ser un personaje pues que empieza a socializar, empieza a criarse en una familia, empieza a crear historias, empieza a tener valores morales y un montón de cosas, se integra, todo está yendo genial, pero de repente algo ocurre, todo se tuerce, con lo cual volvemos para atrás y vuelve a su hogar, a esa casa, a ese castillo que está abandonado y vuelve a estar solo, vuelve a ser un ser asocial totalmente porque tiene que dar marcha atrás y todo lo que ha emprendido se le vuelve para atrás. Por eso lo calificamos como un arco de personaje en forma de círculo. En Pesadilla antes de Navidad también nos encontramos con un par de personajes que son outsiders sociales, como son Jack y Sally. Jack vive en su propio mundo interior, también es algo que es muy llamativo, ¿no? Lo vemos todos muy rápido. Le gusta mucho la ciudad de Halloween, pero se le queda corto y necesita explorar más, quiere saber más. Entonces, esa micro sociedad que se ha creado de la ciudad de Halloween no le entiende y no le llega a comprender. Y él persigue sus sueños, aunque en cierta parte no, fracasa. Y luego pues tiene que arreglar todo ese problema de secuestrar a Papá Noel, de que él se cree que va a hacer una Navidad, pero en realidad pues lo que ha hecho es fastidiarla. Y bueno, todo ese tipo de cosas que ya no sabemos. Entonces, él sí persigue sus sueños, pero en realidad fracasa en esa intención, que era una intención muy buena. Esto es algo que hay que recordar. Es algo despistado, pero es que es muy bondadoso. Su arco sí que evoluciona. No es que tenga una gran evolución, pero evoluciona bastante por el hecho de que intenta descubrir otras cosas, intenta descubrir otros mundos y por supuesto pues como trama interior, si nos ponemos en su lugar como persona, pues evoluciona en cuanto a que ha querido salir de ahí, conocer nuevas cosas, las ha conocido, las ha experimentado y también acaba con un amor nuevo que es Sally, con lo cual evoluciona. Sally es que vive en su mundo de ensueño y está atrapada, además busca su libertad, por eso vive un poco yo creo en un mundo de ensueño en el que intenta evadirse de esa cárcel en la que vive.
Además también busca el amor, porque Sally necesita muchísimo amor, se la nota un montón. Y es que le pasa lo mismo que a Jack. La casa en la que vive se le queda pequeña, se siente encerrada, necesita más. Entonces ella lucha por sí misma y por su liberación todos los días. Y justo Jack acaba salvándola de todo, dándole mucho amor, todo el amor que le faltaba. Por lo tanto, su arco también evoluciona. Su arco de personaje evoluciona algo, puesto que Sally al principio también es un personaje como bastante melancólico, está muy triste, está como depresiva por esa cárcel en la que vive a diario y porque se siente vacía y siente que nadie tiene afecto. Yo creo que también ahí hay problemas de autoestima, entonces obviamente cuando todo ocurre y todo pasa y se libera y además conoce a Jack y se enamoran, pues su arco evoluciona, por supuesto. Con Ed Wood nos encontramos a un personajazo que además tenemos el honor y el gusto de que es una persona real, que fue una persona real. La sociedad no entendía su pasión por el cine y sus amigos a veces yo creo que tampoco. Por lo tanto, mucho menos iban a entender que a él le gustase vestirse de mujer, obviamente. Con todo lo que eso conlleva. A día de hoy todavía no tenemos superadas estas cosas, pues en aquellos años menos. Pero es verdad que lo bueno que tiene Ed Wood es que no le daba nada de miedo exponerse, porque en realidad, él lo llevaba como su secreto, como obviamente su intimidad, formaba parte de su intimidad, pero sí que yo creo que quería reivindicar y quería que todo el mundo lo descubriese, porque además en la película de Glenor Glenda es donde expone esta trama, ¿no? De que, oye, ¿por qué no? Soy hombre, pero me puedo vestir como me dé la gana. Y es que él solamente busca ser feliz, busca, pues sí, ser feliz y además usar el cine para ser feliz porque le encanta crear historias y le encantaría ser un genio. Entonces persigue sus sueños, es leal, tiene unos amigos fantásticos, es verdad que es un círculo de amigos bastante pequeñito, pero comparten sus intereses y yo creo que él tampoco necesitaba mucho más. O sea, yo creo que Ed Wood, por lo menos por lo que he apreciado en la película, era una persona que era social y solamente trataba de ser sociable y como de fingir un poco el ser más majo, el comunicarse con otra gente porque quería lograr su sueño de ser director de cine y hacer un montón de películas. Yo creo que principalmente se basaba en eso. Su arco de personaje pues tampoco presenta ninguna variación porque realmente nos cuenta su vida y evoluciona como persona, pero tampoco evoluciona en una trama increíble. Él se siente seguro de sí mismo y yo creo que él no cambia. El último outsider antisocial, de tipo social, que causa rechazo a la vez, es Willy Wonka. Que por supuesto pues es asocial, no le gusta a la gente, es algo que también se ve a simple vista en la película. Le cuesta muchísimo relacionarse, no sabe bien cómo relacionarse ni con los padres, pero es que tampoco sabe relacionarse con los niños. Obviamente esos problemas con su padre le han influenciado un montón en su vida, en su personalidad y en lo que representan sus relaciones con los adultos. La gente no entiende tampoco su extrema pasión u obsesión con los dulces y con el chocolate y su padre menos. Lo cual ya sabéis que siempre os digo que es un símbolo de Tim Burton, el tener la mala relación, sobre todo con la figura masculina, con el padre. Se mantiene por siempre encerrado en su fábrica donde él pues vive en su mundo de ensueño y vive encerrado, pero él vive feliz. No es como el caso de Jackie y Sally que tienen esa frustración, ¿no? Willy Wonka es feliz en su mundo, igual que lo era también Eduardo Manos Tijeras. Bueno, no tanto, es verdad. Aquí podríamos establecer como grados, porque por ejemplo Jackie y Sally estaban súper tristes y no estaban nada contentos con estar encerrados en ese pequeño mundo. Luego tenemos un Eduardo Manos Tijeras que
estaba bien donde estaba, pero cuando descubre también el mundo exterior, descubre que está mejor porque necesita amor y porque eso es una carencia que necesitaba cubrir. Y Willy Wonka pues está completamente feliz y encantado de la vida de estar donde está con sus umpalumpas, que es verdad que no está solo realmente, tiene relación con ellos, pero no es la sociedad real de Estados Unidos o de Inglaterra o del país del chocolate o donde quiera que lo queramos ubicar. Él lo que le pasa es que no confía realmente en la gente porque tuvo una traición con una receta de los chocolates, la cual alguien se infiltró, hizo pasar por trabajador y acabó diciéndosela a la competencia. Por lo tanto, por eso cerró la fábrica y él no confía en nadie y se mantiene encerrado, pero feliz. Su arco evoluciona bastante. Yo diría que es uno de los que su trama interior, su historia interior, cambia mucho. ¿Por qué? Porque arregla todos sus problemas. Yo creo que arregla tanto sus problemas de relacionarse, de saber relacionarse, sobre todo con Charlie, ¿no? Y con su abuelo, que es con los que realmente conecta y encuentra que son personas normales y que puede tener una conversación y que ve que es el único niño que merece la pena o la única familia que merece la pena. Y además le ayudan a arreglar sus problemas con su padre, le ayudan a retomar esa relación que habían perdido. Y luego además Willy Wonka pasa a vivir con la familia de Charlie, con lo cual su arco de personaje, su arco de transformación cambia brutalmente y evoluciona muchísimo. Espero que hayáis aprendido un montón sobre los marginados sociales bartonianos. Hay un montón de tipos de outsiders, poco a poco iremos desgranándolos todos y iremos viendo qué tipo de personaje es cada uno. Seguramente ya los conoceríais y os habríais dado cuenta de todas estas cosas, pero quizás a veces las mantenemos en el subconsciente y no las analizamos y no las sacamos a la luz, ni hablamos de ello porque nos parece que no es tan importante, pero los personajes y sus historias interiores son muy, muy importantes. Me encantaría que me contases todo lo que te ha parecido este tema, si te habías dado cuenta, si no, si conoces otros personajes que tengan estas mismas características, en por supuesto nuestro Twitter @rincondebarton y por supuesto también en los comentarios de iVoox y de YouTube.